Buenas tardes a todos, todas y todes para el curso de Biopolítica y Pandemia. Esta es nuestra segunda edición y tenemos el agrado de contar con la presencia del profesor Carlos Osa, como también de académicas del Centro de Estudios de Ética Aplicada, Andrea Hidalgo y Verónica Bale, que nos van a acompañar durante esta jornada de entrevista y conversación con el profesor Carlos Osa. Para introducir a Carlos Osa, me gustaría mencionar que, bueno, él proviene del mundo de la filosofía, y de la teoría del arte. Tiene un magíster en comunicación social y es licenciado en teoría e historia del arte de la Universidad de Chile. Además, es licenciado en comunicación social de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, docente de pre y posgrado en áreas de comunicación, cultura y arte contemporáneo, y también es académico del núcleo de investigación en educación artística. Entre sus publicaciones se cuentan La semejanza perdida del año 2009, El ojo mecánico del año 2013 y El ego explotado del año 2016. Un poco la idea de este encuentro es que profundicemos sobre conceptos, trenes de pensamiento, ideas que el profesor Osa generosamente nos compartió durante el año pasado y preguntarle sobre cómo él observa estas realidades emergentes como la pandemia, cruzada por el eje biopolítico, todo lo que tiene que ver con los movimientos sociopolíticos en Chile y el rol de las imágenes como una estructura que ha jugado un rol central en la manera en que existimos contemporáneamente. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecerles la confianza que me brindan con este espacio de conversación. Saludar a Verónica, saludar a Andrea, a ti, eh, y reiterar justamente mi, mi conformidad y alegría por poder compartir con ustedes en esta tarde algunos de los temas que tú recién has mencionado. Excelente. Bueno, para los que no han tenido todavía la oportunidad de ver las entrevistas del año pasado, me gustaría comentar algunas de las ideas centrales desde las cuales vamos a partir para un poco proyectar lo que podría ser nuestro presente y nuestro futuro cercano en la mirada del profesor Carlos Osa. Entonces, bueno, un poco la entrevista del año pasado consistió básicamente en interrogarnos sobre el rol de las imágenes y de las redes sociales en cuanto a a la conformación de nuestra subjetividad en el marco neoliberal. Y conversamos largamente, pasando por muchos niveles, por una serie de tensiones que aparecían un poco a partir de la emergencia de estas imágenes, a partir de su promesa de como verdaderas fábricas del yo, y también de las exigencias que básicamente existen desde la lógica o desde la racionalidad neoliberal a partir de, por ejemplo, la necesidad o la obligatoriedad de ser feliz, que venía impuesto por digamos, el flujo de imágenes eh, dado en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, un poco, bueno, a partir de todo lo que tiene que ver con el llamado estallido social, hemos visto también un proceso de transformación de la sociedad chilena muy importante este año, 16
de 15 y 16 de mayo, tuvimos elecciones, digamos, de una asamblea constituyente que se propone cambiar la matriz de nuestro país. Y bueno, me gustaría partir por preguntarte respecto de, bueno, un año después de nuestra primera conversación, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cuáles son tus observaciones? ¿Qué asuntos te parecen pertinentes de compartir y de profundizar respecto de estas temáticas? Difícil pregunta para la cual no hay afirmaciones ni tampoco certidumbres. Más bien deberíamos decir que estamos en un estado de conjetura. Y en ese plano parece que lo más interesante es construir posibilidades más que articular definiciones. Es ensayar con los problemas distintos movimientos en vez de creer que hay una línea clara y nítida sobre la que nos podemos plegar para dar forma a una salida. Estamos en un tiempo en el que estamos imaginando una salida, más que una entrada. Y eso es muy interesante porque cuando estamos pensando en la salida, nos preguntamos por dos cosas que son fundamentales. Nos preguntamos por el tiempo y nos preguntamos por el cuerpo. En esa perspectiva, en un plano menos de contingencia, de análisis político coyuntural, sino que más genérico, yo diría que lo que ha cambiado notoriamente entre el año pasado y en una línea que podríamos decir va en progresión, no es una anécdota ni una casualidad, es las relaciones que hemos establecido con nuestros cuerpos en relación al tiempo, en cómo hemos visto que nuestros cuerpos han adulterado, han tergiversado, han violentado el tiempo y a su vez cómo ha modificado, ha desconfigurado una manera de vivir la temporalidad asociada al régimen cotidiano del mundo neoliberal. El, el concepto mismo de convivencia, de alguna manera, está cruzado por el de la connivencia. Y en ese doble momento, diría que estamos en el tiempo de la pregunta asociado al momento del cuerpo de la espera. Este es un periodo donde las preguntas que tenemos que hacer son y están destinadas a que debemos aprender a esperar con nuestros cuerpos el tiempo que viene. Y eso debería ayudarnos a pensar otro lenguaje, porque como ustedes bien saben, la realidad no es la que cambia. Lo que cambia son los significados que le damos, las palabras que usamos, las imágenes que convenimos, en el fondo, la lengua que compartimos. Y la pregunta sería, si queremos tener otro futuro, ¿cuál es la lengua que debemos compartir? Si queremos vivir de otra manera, si queremos realmente encontrar la salida, necesitamos otro idioma, que en muchos casos no se trata de inventar palabras, no se entienda mal, sino de significar de otra manera, lo, lo que ya está de una u otra forma establecido y normalizado en el lenguaje. Palabras que quedaron inscritas en nuestros cuerpos, no solamente como conceptos, sino que como prácticas y al mismo tiempo como emociones. Competencia, por ejemplo, consumo.
Entonces diría que, a mi juicio, lo más importante es que una cierta idea de el yo, con esa carga trágica que la modernidad le impuso, está hoy día más bien abierto a discutir si efectivamente quiere seguir trabajando en una escena nihilista en la que él mismo se niega la salida y se cierra a cualquier otra espera que no sea la de este tiempo que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que estamos viviendo en el tiempo? No se trata solamente de preguntar eh, el tiempo que estamos viviendo, de qué características es, cómo se lo define, cómo lo nombramos. Yo creo que hay que hacer un giro. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y uno podría pensar que lo que está ocurriendo es muy complejo, puesto que no tiene que ver solamente con una transformación social. Tiene que ver también con el hecho de que una transformación social no solamente implica cambios en lo económico y en lo político, también implica cambios en lo estético, en lo cotidiano, en lo pedagógico, en lo biológico, en lo emotivo, en lo, en lo espiritual y también en lo material. De esta forma, diría que lo que se abrió fue una especie como de torrente de expectativas para las cuales tenemos que tener la suficiente claridad y al mismo tiempo responsabilidad política de garantizar que se cumplan en sus mínimos. Porque si no, se empieza a generar una especie de ambición de futuro, allí donde el futuro no es lo más importante es el horizonte, es decir, aquello que está aquí esperando volverse pronto, hacerse pronto, estar pronto aquí. La palabra futuro se ha vuelto tan pesada, tan lejana, que, que es más importante hablar de los horizontes que de los futuros. Pero para eso hay que cambiar la relación entre el tiempo y el cuerpo. Creo que ese es uno de los aspectos que a mi juicio marca más definitivamente desde una perspectiva macro la cuestión de la política que viene, pensando un poco en estas imágenes que planteaba Agamben tiempo atrás, sobre la filosofía venidera. Bueno, la política que viene ya está aquí, pero hay que imaginarla. Y creo que ese va a ser un trabajo donde, por ejemplo, la universidad pública podría jugar un papel significativo si es que no sigue anquilosada en esa noción narcisista en la que ella a sí misma se ve como la salida, cuando en muchos casos no ha sido más que la contención y la reproducción. En los últimos 40 años, la universidad pública, hay que decirlo, ha pensado más bien la hegemonía que la contrahegemonía. Ha pensado más bien el orden, imaginando que por su naturaleza pública, su pura instalación como proyecto político le permite confrontar el orden. Pero la verdad es que si lo miramos con distancia crítica, ha resultado muy difícil confrontar el orden. Porque el propio sistema del conocimiento occidental, ahora extendiéndolo más allá del mundo de la universidad, el propio sistema del conocimiento occidental en los últimos 50 años ha estado destinado a la producción del orden, incluso ahí donde se declara crítico. Porque el pensamiento crítico más bien ha pensado un orden sin salida.
más que lo que tradicionalmente se le pedía al pensamiento crítico, que era la salida del orden. Un poco el ambiente nihilista que dominó hasta hace muy poco en torno a esta sensación de no hay alternativa, estaba dada justamente por esa lógica de que no habría una salida del orden. Y ahora este ambiente histórico que está marcado además por una práctica de movilización de actores que no responden a ninguna identidad institucional, partidaria u otra, tomaron la decisión de hacer girar el modo como debe comportarse justamente el, el orden social. Entonces, lo que ha ocurrido este último año es una especie como de giro del orden social. Se ha desplazado. Y ese desplazamiento ha abierto muchas expectativas, ha generado muchos temores, ha permitido despliegues de estrategias de distinto tipo. En el fondo, se podría decir que hoy estamos de alguna manera en una especie como de estado de movimiento, estamos como en una especie de intensidad del acontecimiento. Estamos intensamente aconteciendo. Eso sé que es muy genérico lo que digo, pero la verdad es que no me atrevo a juicios más específicos porque creo que van a ser defraudados mañana mismo. Carlos, tú siempre has planteado que no es posible una política sin el cuerpo. El cuerpo es un espacio o una entidad central en cualquier planteamiento político, eh, porque la legitimidad de lo político nace justamente desde las prácticas del cuerpo, desde la misma existencia de una especie de estar ahí, ¿no es cierto? Pero hemos visto, por ejemplo, que últimamente hemos, hemos llevado a cabo procesos políticos justamente sin el cuerpo, porque el cuerpo ha sido retraído del espacio público, ha sido encerrado, ha sido controlado, y sin embargo es quizá de los momentos de dinamismo político más fuertes que hemos experimentado desde, digamos, la llegada de la democracia. ¿Cómo ves tú esta nueva posibilidades políticas sin el cuerpo o con un cuerpo que está más bien en un estado de excepción? ¿Y cuáles son los riesgos que ves tú a partir de estas nuevas modalidades políticas? Porque básicamente hacia donde nos dirigimos o la promesa es la creación de mayor democracia. ¿Piensas tú que estas políticas sin el cuerpo pueden llevarnos a estados de menor democracia? Digamos que desde una perspectiva dicotómica, lo lógico sería suponer que este es un tiempo, esta es una zona, este es un momento sin cuerpo. Pero lo que realmente ha sido sustraído no es el cuerpo. Lo que ha sido sustraído del espacio común, ya no hablemos de lo público, del espacio común, es la diferencia que se proyecta cuando los cuerpos están juntos. Lo que ha sido de alguna manera obliterado y hace que tengamos esa sensación como de abandono y de vacío cuando caminamos por calles solitarias que están regidas por el estado de la catástrofe y también por el pánico sanitario, es la diferencia, lo que, lo que ha quedado de alguna manera fantasmalmente vibrando es esa distinción que hacía cuando me encontraba con el otro, puesto que en un cierto sentido, ese otro tenía la ventaja
teniendo en cuenta que yo también soy el otro para él, tenía la ventaja de que me recordaba con su presencia que esa entelequia llamada la vida se volvía materialmente factible. Esa es la gran paradoja. El cuerpo materializa la ficción de eso llamado la vida, colocándole un límite representacional. Y en ese límite representacional, al ver el cuerpo del otro, yo podía imaginar el continuum de una vida, o incluso el enfrentamiento entre vidas que por razones ideológicas, patriarcales, económicas, religiosas, etcétera, se enfrentaban. Entonces, en rigor, para las políticas de la uniformización, para las políticas de la identidad uniformante, claro que este periodo parece el más conveniente, puesto que logra diluir en cierta medida la proximidad de la diferencia a cambio de favorecernos con la homogeneidad de la distancia, porque hoy día estamos homogéneamente distantes en este mismo instante, valga la redundancia. Eh, hemos logrado suspender la diferencia, pero no hemos logrado evitar la presencia. Entonces, a pesar de todo, sigue habiendo un cuerpo que desde la distancia interviene, aunque esa intervención, obviamente en este contexto, aparezca más débil, más frágil y, y menos poderosa para construir lo que podríamos llamar es esa inclinación a que la sociedad chilena se mueva hacia una ampliación democrática. Pero, pero el asunto es claro, los cuerpos van a estar ahí mañana, van a seguir ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha suspendido en rigor este estado de excepción y esta cultura Zoom que por distintas razones debemos usar como un medio de comunicación y a su vez articulación? Lo que ha suspendido es la relación social a favor de la interacción, pero sabemos que la interacción no tiene la misma profundidad ni valor que la relación social. Pero aquí viene la paradoja. Estamos forzando a que justamente el dispositivo que solamente nos puede garantizar la interacción se vaya complementando con nosotros para que podamos generar. Y este es un aprendizaje que va a tener un tiempo de trabajo para generar relación. Es decir, este dispositivo finalmente no va a poder detener la relación. Pero es un trabajo que va a demorar un tiempo. No es un sustituto, como lo piensa el discurso telemático actual. No es, no es una superación de, de lo que podríamos llamar es la existencia material. No, va a ser un modo de expandir esa existencia material si somos capaces también de utilizar el dispositivo de forma creativa y no dejarlo solamente en las manos de quienes hoy día lo quieren tener como un sistema de empadronamiento, de control y al mismo tiempo de securitización. Es decir, hay hay una especie como de rebelión gubernamental que debemos hacer en el camino de que la técnica participe directamente de la construcción social y no sea solamente vista como el espacio que vuelve obsolescente la relación social. Porque eso es parte de un poco el discurso mediático que se nos ha instalado, que en estas esferas digitales
todo es obsolescente, y no es cierto. Es todo lo opuesto. Lo que ocurre es que en la confianza de su durabilidad, es decir, de su archivo, descansamos de la necesidad de tener que estar permanentemente presentes. El archivo nos ha liberado de estar todo el tiempo presentes. Lo que no podemos hacer es convertirnos en archivo, porque eso sería el mayor peligro justamente para el trabajo de una democracia que tiene que expandir la relación social y no sustituirla por la interacción digital. Y ese es, a mi juicio, uno de los temas importantes que nos plantea a todo nivel el debate sobre la educación. La, la educación sigue siendo un momento extraordinario para reimaginar eso que todavía no somos, pero que está viniendo. A diferencia de aquella forma educativa en la que se nos hace ser de un modo allí donde se nos está despidiendo. Entonces, hay un movimiento de advenimiento y de despedida que está aquí en juego en el espacio de las redes digitales o del mundo digital, que debe ser parte también de la discusión. Tiene que ser parte también de nuevos problemas éticos. No se trata solamente de que le hablo a una pantalla y a un recuadro. No se trata de salir de las lágrimas negras para entrar a las pantallas negras, sino que se trata fundamentalmente de repensar que yo aquí también estoy de un modo u otro, yo también estoy aquí. No estoy siendo sustituido por un algoritmo. Yo también soy, de alguna forma, el momento de ese algoritmo. La pregunta es, ¿quién cede? ¿Quién decide la relación? ¿El algoritmo o yo? Y ese no es un problema menor porque, si ustedes lo piensan bien, quizás más del 60% de nuestras actividades diarias están mediadas tecnológicamente. Sí, muy interesante lo que menciona Carlos. De alguna manera, en clave biopolítica, podríamos pensar que este dispositivo, ¿no es cierto?, que como Deleuze lo piensa, dispositivo es lo que organiza las relaciones, lo que dispone, nos está disponiendo, nos está organizando, nos está eh, modelando. Y como para pensarlo en clave biopolítica, esta capacidad de observar, ¿no es cierto?, las múltiples ventanas que se despliegan de distintos, podríamos decir así, lugares, espacios íntimos, nichos ecológicos, por ponerlo de otra forma, es justamente esta idea que ya está presente en el pensamiento de Foucault, que es el panóptico, ¿no? Pero de alguna manera el panóptico era unidireccional, entendido clásicamente. Ahora, de cierta forma, habitamos en el panóptico, somos seres que circulan en, en este dispositivo de observación de la vida, mientras los cuerpos permanecen, digamos, existiendo, eh, pero sin poder establecer la relación que, como muy claramente lo pusiste tú, que es esa relación de mutua alteridad, ¿no? Donde ocurre el reconocimiento. Eh, Muy interesante tu reflexión. Mira, ahí cabría hacerse una pregunta. ¿Es cierto que ya todo está en el dispositivo? ¿Es cierto? ¿O necesitamos creerlo para poder seguir pensando? A lo mejor lo que nos angustia
es que hay algo que no está en el dispositivo y que no queremos pensar. Porque hemos construido también una cultura, un modelo reflexivo, una lógica sobre la que descansa la crítica contemporánea que, que le teme justamente a ese desconocido que siempre convoca como la alternativa a lo evidente. A lo mejor el problema no es que esté todo ya contenido en el dispositivo. A lo mejor el problema es que estamos tramados por el panóptico de la crítica, es decir, por la vigilancia que el propio ejercicio reflexivo le plantea que enuncies y declares lo que está críticamente correcto. Así como se estableció en algún momento el pacto de la conversación políticamente correcta, se ha establecido también, yo creo, entre nosotros, algo así como el estado de lo críticamente correcto. Y entonces pareciera que no hay modo de imaginar algo que esté fuera del circuito ya instalado por esta racionalidad digital que en apariencia se volvió el mundo, o incluso es más que el mundo, porque lo puede ver. El mundo a sí mismo nunca se puede ver. Por eso que está lleno de enigmas y por eso que también está lleno de soledad. Pero si el dispositivo puede ver la totalidad del mundo, entonces es más que el mundo. Y estaríamos en una dimensión absolutamente lisérgica, por decirlo así, puesto que la tecnología ya estaría en una etapa ni siquiera poshumana, sino que estaría en una etapa postmundo, lo que sería un poco delirante, pero muy, muy auspicioso para lo que podríamos llamar una especie como de tecnopolítico ficción que nos obliga continuamente a creer que la técnica está siempre más adelante que nosotros. Como si en una especie de animismo cibernético ella se hubiera dado vida propia, se había autonomizado como una máquina autoconsciente y se abalanzara hacia el más allá, dejándonos a nosotros atrás. Y por tanto, mirando justamente la diferencia que ha generado su distancia. Pero finalmente, aunque suene burdo, las máquinas las producen los seres humanos. Los límites de las máquinas, como diría Wittgenstein respecto al lenguaje, los límites de las máquinas son, en este caso, los límites de los cuerpos. Al final del día, después que apagamos el computador, somos un cuerpo. Seguimos siendo un cuerpo. No podemos salir de ahí. Yo puedo apagar una máquina, pero no puedo salir del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es justamente la conciencia de mi devenir. ¿Qué es lo que nos ha atormentado tantas veces? Creer que las máquinas suspenden el devenir y por tanto nos quitan la vida. Y eso no es cierto. Mi cuerpo es la conciencia del devenir. Pienso a la máquina como la suspensión del devenir. Pero finalmente, el único que puede pensar el devenir de mi vida en el cuerpo soy yo, no la máquina. Entonces, visto así, en el mejor sentido dorniano del término, no desde un punto de vista sentimental o psicoafectivo, mi relación con la máquina siempre es una relación de esperanza, no solo de dominación. Porque mientras yo pueda estar en relación con la máquina, tengo esperanza de que estoy con mi devenir. Pero ¿qué esperanza tiene la máquina si yo no le pregunto? Y la máquina no es un artefacto, no estoy hablando de la máquina como un instrumento, como una herramienta. No, estoy hablando de la máquina como un sistema de comunicación, como lo piensa Virilio.
Es decir, la máquina como aquella estructura que necesita producir lenguaje. Y díganme, ¿existe máquina más hermosa productora de lenguaje que no sea el cuerpo humano? Mientras el cuerpo humano pueda producir lenguaje, será, aunque suene un poco reduccionista, la máquina de las máquinas. Entonces yo no lo colocaría como antagonismo, porque creo que ahí volvemos un poco a esos modelos culturales de la crítica moderna de la primera mitad del siglo XX. Algo así como individuo-sociedad, bien-mal, máquina-ser humano. No. Si queremos superar el antropoceno neoliberal, tenemos que entender que la técnica es irreversible. Y mañana soñaremos con utopías, pero también soñaremos con drones. Están ahí los dos. Como ese cuento de Augusto Monterroso, el escritor guatemalteco, el gran autor de los cuentos cortos, que decía, cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí.